Iurana tomamos ingot kainga i kohama ta Haripu Tupuna TV orote tatou mata o te Rapanui. Agrina vananga tatou arunga i te tatou hakaara tupuna haakiera o ikiera i te hau o haho artes escénicas. Bueno, tenemos un montón de artes escénicas acá en Rapanui. Nosotros tenemos un festival de la corporación Kaara Te Mata, que la última versión fue en el 2023 y ahora vamos a hablar de ello porque se viene otra versión más de nuestro Kaara Te Mata y para ello nos acompaña Waldo Hey, Waldo y Orana Coe. Y Orana, Mauro. ¿Cómo estás, Waldo? Muy bien, ¿y tú? Riva. Bueno, y él nos viene a hablar un poco sobre las artes escénicas, sobre el festival Kaara Te Mata y de lo que se viene en nuestra programación cultural de nuestro Haripu Tupuna TV. Bueno, Waldo, para comenzar, para quienes no conocen el festival, ¿qué es el Kaara Te Mata? Hablan un poquito más del Kaara Te Mata. Bueno, el festival Kaara Te Mata, específicamente, como ya lo mencionaste, el festival de artes escénicas que tiene la corporación. Como artes escénicas se entiende principalmente, bueno, tres disciplinas que son la danza, la música en vivo y el teatro. Perfecto. Sin embargo, igual hay otras subcategorías como la ópera, títere. En realidad es cualquier manifestación artística como tal que se presente en un escenario. Ese es el sentido que tiene. Como el trasfondo, tiene un sentido que también es de generar diálogo entre diferentes disciplinas y invitar también a artistas de otros lugares, nuevos lenguajes. Eso principalmente es el Kaara Te Mata. Y bueno, conversando un poquito de la última versión de lo que fue el Kaara Te Mata el 2023, cuéntanos un poco específicamente de ese Kaara Te Mata. Bueno, del 2023, yo no fui parte de la producción de ese festival precisamente. Lo que sí sé, tengo los antecedentes ahí, que fue la cuarta versión del Kaara Te Mata. Se invitó a una compañía japonesa. Estaban de paso por acá. Sí, que estuvieron de paso y ahí creo que estuvo bien entretenido y fue súper interesante para la comunidad presenciar algo que era danza-teatro. Así es. ¿Ya? Y en conjunto también llegó... en otro idioma. Y en otro idioma también, que creo que no se entendía nada, pero era precioso. Sí. Entonces, bueno, eso es lo bonito también de las artes escénicas, que de pronto, independiente desde el lugar donde venga o cómo se presenten, claro, es eso también, como el diversificar y el intercambio que existe. Así es. Y la Negra Esther, que también fue parte de esta compañía nacional que vino y que se produjo este intercambio, claro, con también los artistas locales que se presentaron. Así es. La muestra. Oye, desde la expectativa que tuvo ese festival, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que tenemos y lo que se podría ver en el próximo Kaara Te Mata? Bueno, yo creo que lo más importante es que podamos darle continuidad. Perfecto. Yo en realidad del Kaara Te Mata lo conocía bien poco, pero también la investigación que hice al respecto desde la corporación habla sobre que igual ha sido como un poco no inestable, pero hay años en los que sí se hizo, claro, otros años se dejó de hacer, entonces yo creo que algo importante es poder darle continuidad. Así es. Esperar obviamente que tenga una buena recepción de parte de la comunidad, principalmente eso es abrir otros espacios, sobre todo a las artes escénicas. Perfecto. Desde tu experiencia como coordinador, como en la producción del festival, ¿qué es lo difícil de organizar un festival acá como el Kaara Te Mata en Rapanui? Yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la logística territorial que tiene. Traer compañías de afuera tiene una logística un poquito más compleja, sobre todo acá en la isla, en cuanto a traslados, condiciones de clima, movilizar artistas, carga. Pero por otra también tiene una ventaja, que es que finalmente nos posiciona como en un lugar particular y a replantear como desde dónde hacemos el festival. Quizás no replicar festivales o formas de hacer los festivales como se hacen en otros lugares, sino que eso también nos da una ventaja de tener quizás otros espacios
para generar... ¿Y existen otros espacios, Waldo, en este momento? La verdad es que como tal, así técnicamente no existen acá en la isla, como los que habían son todos como los que conocemos, que son la explanada de la corporación, Hanga Barebare, Hanga Pico, que se están haciendo también actividad, el gimnasio que ahora está cerrado, y de ahí están como están los lugares como especie de pseudoteatro que tiene el Lorenzo. Supe que había una versión que se hizo en el Baitemiji también, pero sí, que ahora ya no está. Entonces se están abriendo otros espacios, pero también esa es uno de los lugares o aristas, por así decirlo, en la coordinación y en el levantamiento de un festival, sobre todo de artes escénicas, que hay que evaluar y que hay que dejar entrever como la falta de espacios de pronto. Perfecto. Hoy hablamos de arte escénica, son un montón de disciplinas, pero ¿qué lugar ocupan actualmente las artes escénicas aquí en la cultura Rapa Nui? Bueno, yo creo que es algo vital, o sea, como que es cosa de realmente una de las partes más, de las cosas más importantes, de los lugares más importantes que tiene la cultura Rapa Nui es la pertenencia viva de la identidad. Ya que aquí voy con esto es que no toda la cultura y la identidad está en los libros o en los objetos o en ese tipo de manifestaciones, sino que está, sobre todo acá, en las personas, en los relatos, en la memoria, está inserto, es la memoria viva que conocemos. Yo creo que ese es el lugar que tiene... Oye, la versión del Karate Mata, ¿tenemos alguna fecha, Waldo, o no? Hay una fecha que es el 26 de septiembre, que está definida por el calendario en cuanto a la logística, que significa traer también personas desde otros lugares. ¿Eso significa que vamos a traer, van a traer? Sí, sí. ¿Se quiere traer? Sí, queremos, eso es lo que estamos esperando, pero también, claro, estas condiciones son... sabemos acá, de pronto la compra de pasaje, hay temas como de traslado que se tienen que ver. No es fácil la logística. Y no es fácil porque también, por ejemplo, el sistema artístico desde otros lugares, sobre todo desde el continente, tienen también formas súper estructuradas de trabajar los artistas o las compañías. Ellos se programan de un año a otro, sí, claro, sobre todo por los fondos de proyectos, que son como desde un año hacia el otro. ¿Cómo se maneja ya? ¿Cómo se maneja ya? Exacto. Oye, te voy a invitar a ver la primera nota de preparada por nuestro equipo, a nuestra comunidad también. La astronomía también forma parte de distintas formas de conocimiento que podemos explorar desde nuestro territorio. Este mes se están haciendo talleres, se están desarrollando en el marco del convenio entre la corporación y la Fundación Planetario. Se están realizando hartos talleres para la comunidad, así que vamos a ver la nota preparada por nuestro equipo. Y Orana, querida comunidad, mi nombre es Natalia Pacomio, estoy como representante de la Corporación Municipal de Artes y Cultura en terreno junto a nuestra Fundación Observatorio Rapa Nui. La semana pasada firmamos un convenio que va a beneficiar al grueso de nuestra comunidad y también a nuestros jóvenes. La idea es sacarlos del aula para que junto a nuestro gran profesional Edmundo Edwards ellos puedan conocer desde su experticia el mundo de la arqueoastronomía y la arqueología en nuestros sitios arqueológicos. También comentarles que tenemos en los talleres de creación de apps y también creación de aplicaciones, tenemos espacio para que ustedes puedan participar y estos talleres se llevan a cabo en las dependencias de Fundación Observatorio, así que los invitamos a que se puedan unir y seguir aprendiendo junto con nosotros. Yo soy Edmundo Edwards, yo represento al Planetario Rapa Nui y vinimos en este viaje al campo para conocer Papavaca, sus petroglifos y las estructuras arqueológicas que están frente a Papavaca, algunos ajos y también los pipis orecos que están indicando diferentes direcciones donde salen o se ponen estrellas que eran importantes dentro de su calendario. Y aparte de eso hablamos de anécdotas y cosas divertidas que han pasado en este lugar, lo pasamos muy bien. Y me alegro de que vamos a salir varias veces más y vamos a poder ir así recorriendo otras partes de esta costa de la isla, donde también tiene sus historias y sus sitios. Hola, Yorana, mi nombre es Enzo Moglia, yo soy el profesor del taller de astronomía para niños y niñas y el taller de astronomía para adultos. Hoy día aprendimos muchas cosas con los integrantes, conocieron la posición
del planeta Tierra dentro del sistema solar, las características que estos tienen cada uno de los cuerpos. También hicimos un sistema solar a escala que fue muy divertido porque pudieron dimensionar las distancias que existen entre un cuerpo celeste y otro, y además participaron activamente haciendo preguntas muy interesantes con respecto a aquello, desde las características de los planetas hasta la existencia de vida en otros lugares. Así es que estamos muy contentos por esta primera sesión, deseosos por la segunda sesión, y los invitamos a todos a que participen, sigan las redes sociales de la corporación y también las redes sociales de la Fundación Planetario Rapa Nui para tener todas las actividades en la palma de su mano con sus equipos móviles. Muchas gracias. Qué hermosa nota nos preparó nuestro gran equipo de la corporación. Ahí vimos a hartos artistas. Bueno, y mandamos un saludo a Tío El Mundo ahí, que está a cargo del planetario, y a todos los niños y los participantes de esta gran actividad. ¿Qué te pareció, Waldo, este tipo No, de interesante, talleres? sí, interesante. Es bonito poder como reinterpretar como todo este conocimiento de otro lugar. Es importante como resguardarlo Así de es. esta manera, y sobre todo nosotros como corporación poder ser parte de incentivar estos proyectos. Claro, que vimos se ahí a nuestra presentan. compañera Nati también ahí, que tuvo Sí, el contacto ahí para hacer toda esta gestión. Mandamos un gran saludo a Planetario, a todo el equipo que hizo la nota y a todos los participantes ahí. Hay impresión 3D, hay tecnología, hay un montón de actividades que están realizando, así que invitamos a nuestra comunidad a participar. Oye, volviendo un poquito con las artes escénicas, Waldo, ellos nos permiten contar historias, transmiten emociones. ¿Qué posibilidades entregan estas disciplinas dentro de nuestra cultura, de nuestra identidad acá? Bueno, yo creo que las posibilidades son finalmente como de lo mismo que hablábamos un poco, de resguardar esto, llevarlos hacia otros lugares que son más bien escénicos, que son estos lugares que conviven en sistemas que son como continentales o de otros lugares, a presentarlo, llevarlo ahí, darle otra relevancia. Y territorialmente también eso ayuda a que se genere e incentiven estas manifestaciones artísticas. Perfecto. Ahí tú que has visto y has estado trabajando en este tipo de actividades, ¿hay nuevas generaciones que están participando o quieran participar en este tipo de actividades o guiarse por este arte? Sí, de hecho, bueno, las últimas semanas de julio, creo que la semana antepasada, si no me equivoco, sí, fue la Semana del Arte que se celebró en la aldea. Fui ahí un par de veces, lo encontré bastante bonito. Sí, creo que hay mucho talento. Pero eso también significa que hay que generar instancias para que finalmente estos talentos surjan como tal y no se quede solo como en talento, sino que hay que generar espacios, hay que entregar estas oportunidades. Los artistas no solo necesitamos como siempre aprender, también necesitamos insertarnos, vincularnos, necesitamos espacios de ensayos, formaciones, profesionalizaciones. Yo creo que eso es algo importante también que hay que impulsar. ¿Qué te pareció a ti volver a retomar este festival? Porque ya no se hacía del 2023, volver a retomarlo y poder organizarlo y realizarlo este año. Bueno, es un gran desafío en realidad, principalmente para mí. Y también como corporación yo creo que lo encuentro obviamente genial que las artes escénicas tengan un lugar que se pueda presentar, que podamos visibilizar esto, que pueda ser un lugar también de intercambio, que podamos ver otras cosas también de pronto lo que tienen las artes escénicas, sobre todo cuando se invitan a compañías o artistas de otro lugar, es que nos exponen otras problemáticas que de pronto acá en la isla, o que si las vemos por medio de las noticias o redes hoy en día, pero se exponen otras problemáticas. También eso es importante, que la tradición no solo se queda en el resguardo de lo anterior, de lo antiguo, sino que también la tradición y la identidad se conforma por lo que somos ahora. Bien, eso es importante. Oye, para el nuevo festival que viene ahora, Karate Mata, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se podría decir? ¿Tienes algo ahí, alguna novedad, alguna cosa?
Sí, yo creo que hay que dejarle un poco a la curiosidad. Hay que sorprenderse, hay que dejarse sorprender, como el nombre lo dice, hay que estar, los invito a la comunidad a estar abiertos como a estas propuestas que vayan a llegar. Yo creo que es eso principalmente, estar Oye, abiertos, entonces, compartir. ya vamos a dejarlo ahí en la curiosidad, pero Sí, de acá sí. de Rapa Nui, ¿cuáles son las artes escénicas que sí o sí van a estar en el Festival Karate Mata? Bueno, el aamu, el tacona, el tatú son parte, yo creo, el kaikai. Ya los reconocemos como parte Así importante, es. sobre todo por Tapati, que ha hecho como que las artes principalmente se suban a este lugar Siempre se están mostrando. escénico. Se están Claro, haciendo. porque siempre acá en la isla sucede que no es todo tan, o sea, claro, es específico, tiene una metodología propia, entonces ya eso integra, sin quererlo, es escénico. Sin quererlo Todo- es escénico. todo lo Y integra, escénico. exacto. No es tan separado como quizás así allá en el continente es como danza-teatro. Acá en la isla ya la danza lleva de por sí una amu, lleva Sí. una representación corporal. Una no es historia, viene todo más coordinado, más. tal cual, viene todo Sí. desde una estructura mucho más pertinente a la... Y al territorio. por ejemplo, uno de los que a mí me llama la atención y nos representa y siempre están actuando son el grupo de Arupate y Ujú. y, Del Dibu. y vienen Y el Ute. van a estar los chiquillos, están a hacer Sí, conversaciones. Sí, sí. Yo creo que eso es importante también de estos espacios que se generen. Es también que se da un escenario para nuestras artes y nuestros artistas locales. Yo creo que eso también es muy importante, poder brindar esos espacios. No solo quedarnos, eso también es otro punto, como no solo quedarnos en el momento del festival, Claro. sino que también es importante el proceso Así que se es. vive en un festival. No solo se compone por el momento en donde se sube el artista al escenario, sino que hay todo un proceso de ensayo, de generar vinculación. El artista necesita también de compartir con otro Así es. lenguaje, compartir con otro artista y obviamente el espectador o el público también, eso es importante. ¿Dónde va a ser el Karate Mata, Waldo? ¿En qué lugar? Depende de la lluvia, ¿no? Depende de la lluvia, sí. Yo creo que hay algo importante que a mí siempre y me gusta rescatar, que es esta pertenencia que tenemos en cuanto al escenario. Nuestro escenario, o los que tenemos, son principalmente al aire libre. Entonces, yo creo que eso también le da una pertenencia, un sentido importante. Obviamente hay condiciones climáticas como tal que no podemos prever. Pero de mi parte a mí me gusta mucho que los escenarios sean al aire libre. Acá sobre todo le da otro sentido, sí. le da como... Bueno, debería estar un poquito el clima mejor en esa época, no sé. Sí. Igual ha ido cambiando el clima. Sí, no ha parado la lluvia, pero sí, yo tengo toda ahí la fe de que va a suceder. Oye, ¿qué desafíos tenemos para poder fortalecer más el tema de las artes escénicas aquí en Rapa Nui? Desafíos como nosotros propios, como corporación, tú como el que desarrolla el festival o la comunidad en general. Claro, tienes mucha razón como al plantearlo desde todos esos Claro. lugares, porque finalmente la cultura no se compone institucionalmente solamente, Así no es. son las instituciones las responsables de generar la cultura, son también las personas, somos en realidad la comunidad como tal, el territorio. Sí, hay lugares como lo económico que debe tener una responsabilidad que recae principalmente en nosotros como corporación o como institución, que los recursos lleguen a los artistas. Yo creo que esa es una de mis principales como misiones o objetivos, es que los recursos que tengamos como corporación sean para la comunidad, Perfecto. sean para los artistas, que haya una buena distribución de los recursos. No digo que no la haya, pero que eso también genere igualdad en cómo se distribuyen. Perfecto. ¿Sí? Que no haya como, no, porque, no Claro. sé, la arte, por ejemplo, música recibe más que la manualidad o la textilería. Como que yo creo que ahí hay que ir un poco haciendo un análisis del O sea, territorio. que la torta vaya cortado bien, pedazo por pedazo, Sí, para que toque sí, a todo yo igual. creo que eso es ahí tenemos una gran misión que cumplir, sobre todo como corporación de cultura,
y arte, necesitamos que los artistas también se sientan como en confianza con la corporación, sientan que es parte también de su medio, que los Claro. potencia. No Bueno, solo- también invitar también a los agentes culturales también, o a la gente que hace su arte o su música también, acercarse y con sus inquietudes también a la corporación, y nosotros poder apoyar también, porque hay información que no tenemos, no podemos tener toda la información, entonces Sí. pedirle al público también eso, ¿no? Sí, de todas maneras, como acercarse, yo creo que también esa es una responsabilidad de los artistas, no, Así no es. esperar que de pronto todo sea de la misma manera aquí, en donde sea, en Europa o en Perfecto. América, en donde es. Siempre el arte o la cultura tiene un lugar que está como, no voy a decir al último, pero en políticas públicas o de gobierno. Así es. Siempre económicamente estamos ahí como Tirando luchando, para abajo. agarrando, claro, tirando para abajo a lo último. Entonces, no es algo que solo sucede acá o en el continente, es algo que bueno, es un sistema económico en Claro. realidad, como que se entiende. Pero todo se puede hacer con respecto Todo se a puede eso. hacer. Con respecto a eso, quiero invitar a todos los agentes culturales, músicos, artistas, para que nos envíen sus panoramas, para poder compartirlos en nuestra comunidad, en nuestras redes sociales, y así todos podamos participar de todas las actividades que realizan nuestros artistas. Waldo, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Este es nuestro último programa de la temporada de Jarepeu Tupuna TV. Vamos a ir a un descanso. Estábamos muy cansados. No, vamos a ir a un descanso. Todo resfriado, terminó. Hemos recorrido, bueno, un montón de historias, proyectos, hemos investigado, hemos hablado con hartos artistas especialistas en el arte. Así que antes de despedirnos, Waldo, te quiero preguntar, después de todo lo que hemos conversado sobre las artes escénicas, el trabajo cultural que desarrolla la isla, ¿qué crees que necesitamos seguir construyendo como comunidad para que la cultura vaya creciendo en Rapa Nui? Yo creo que, bueno, va desde la mano con lo que hablábamos hace un ratito, o sea, la pregunta anterior, es que la responsabilidad no solo es de la institucionalidad, como la cultura no es solo institucional, sino que también es parte de un sistema artístico territorial como tal. También es responsabilidad de el público que vaya, de generar de nosotros nuevos públicos, audiencia, generar un sistema creativo para los artistas en el territorio, que no sea solo lo que decíamos, solo ser el espacio del festival, sino que hay un proceso que se desarrolla de ensayo, de diálogos entre otros artistas, de aprendizaje, de profesionalizar a los propios artistas, de sacar como esas barreras que existen internamente en el territorio de acá hay más, acá no hay tanto. También hay temas en cuanto a lo logístico como tal, como escenarios artísticos, salas de ensayos que de pronto no se tienen, que sabemos que es difícil porque son implementos que no son caros, o sea, que no son baratos, Claro, no son baratos, caros, son caros. y trasladarlos y mantenerlos, hay que tener un equipo capacitado para eso, o sea, son proyectos no menores, y sabemos que hay prioridades, así que, pero eso no quita de que exista esa necesidad. Así es. Oye, escuchándote me acordaba y me acordé de una vez, nada que ver con bueno, arte escénica tiene que ver, pero me acuerdo hace muchos años atrás habían muy pocos festivales, había un festival que se desarrollaba en el colegio, que era más interno del colegio, porque había cuarto medio hasta acá en el Liceo Lorenzo, y nosotros, me acuerdo que Marcos Rapu, Marquito, que lo ven por ahí peluceando, dando vueltas, nosotros teníamos una banda, pero no teníamos espacios para tocar. Entonces lo que hicimos nosotros fue hablar con Patricio Wenzel, que ahora tiene su empresa de sonido. Él nos apoyó con los equipos, colocamos un container, una cosa así en la calle, cerramos la calle, porque en ese tiempo no pedíais permiso. Cerramos la calle, invitamos a los artistas que habían en ese tiempo a tocar, sin recursos, sin pagar, sin nada, pero lo armamos todo de la nada, porque necesitábamos tocar. La necesidad, claro, porque la única manera de que los turistas o la gente comprara nuestro disco, lo que sea que estábamos vendiendo, era que escucharnos, porque no se lo iban a vender si no sabían qué música era. Claro, qué música, dónde, Entonces, quién es. Claro, así se empezó, y así se hicieron muchos más con Marquito, me acuerdo muy bien. Entonces yo creo que tienes mucha razón, el artista tiene que mostrarse, tiene que buscar, tiene que ver dónde encontrar su lugar para poder mostrar su arte. Yo creo que también tiene responsabilidad de cada artista también realizarlo, y no quedarse, no, es que no hay, no, es que no se puede, no, es que no me pesca, no, es que no eso. ¿O no, Waldo? Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Entonces, con este ejemplo quiero dar a conocer que todos los artistas que quieran mostrar su arte tienen que ir a buscar dónde. Hay que buscar oportunidades. Hay que buscar la oportunidad, y las oportunidades están ahí.
más cerca de lo que no, de lo que creen ahí. Bueno, Waldo, te agradezco por venir a hablar con nosotros un poco del Karate Mata, de tu trabajo en la No, a ti. corporación. Bueno, y seguir trabajando para nuestra comunidad, que es lo que hacemos los servicios públicos. Trabajar para la Así comunidad. es. Ahí tienen que ir los recursos, Los recursos. a la comunidad. Bueno, así llegamos al final de la primera temporada de nuestro Hare Tupuna TV. Espero que haya gustado nuestro programa. Yo sé que tenemos 1.000 millones de seguidores. Hanga matomo maururugatu ki korua tatoa ki nuera i oho mai ki nei vananga mo tatara mai te aua anga me tatoa ki aua te aroha nei te hai nei te aroha hakau nei o te Hare Tupuna TV mo korua tatoa. Bueno, fueron muchos capítulos que pudimos conocer distintas historias y proyectos que mantienen nuestra cultura viva en Rapa Nui. Nos vemos en próxima fecha. Vamos a estar de nuevo retomando la segunda temporada. Bueno, Waldo, recuérdanos la fecha del Karate Mata antes de despedirnos. 26 de septiembre, queda un mes, un poquito más, queda un mes para el festival, así que ahí los vamos a esperar, les vamos a estar dando toda la información. Estén atentos a las redes, atentas a las redes de la corporación. Ahí va a estar toda la información y esperemos les guste. Perfecto. Maururu Waldo, Maururu Mamo Hingot Kainga, Aroha Nui Korua Tatoa, Maoa Hare Tupuna TV. Y ahora na Korua Maururu.